días. Recibámosla con un aplauso, por favor. Esta mañana nos acompañan el señor Raúl Hernández Aldave, presidente del Consejo Universitario Estudiantil, el señor Ignacio Humberto Macías, presidente del Consejo Universitario, presidente del Consejo de la Facultad de Negocios, el señor Rodrigo García Martínez, presidente del Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Y nuestra invitada, la licenciada Beatriz Paredes Rangel, candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal por el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenidos. De igual forma se encuentran con nosotros el maestro Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, el ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis, vicerrector académico, el doctor José Antonio Vargas Aguilar, vicerrector de Bienestar y Formación, directores, coordinadores, docentes, alumnos, egresados, colaboradores, todos miembros de la comunidad universitaria lasallista. Saludamos a las 15 sedes de la red de universidades La Salle, que nos siguen por videoconferencia, y a quienes nos siguen a través del canal de televisión por internet de la ULSA, y a quienes nos siguen por ULSA Radio. Agradecemos también la presencia de los miembros del equipo de campaña de la licenciada Paredes y de nuestros amigos de la prensa. Para todos ustedes, un caluroso aplauso. En el marco del 50º aniversario de la Universidad La Salle y con motivo de las próximas elecciones de julio del 2012, se decidió conformar el Comité Cívico Político, cuyo objetivo es que mediante elementos de reflexión de la oferta política, una metodología para desarrollar un pensamiento crítico y un acercamiento a los actores de las elecciones 2012, los estudiantes adquieran más elementos para el ejercicio consciente de su voto y mejoren su participación política tanto en cantidad como en calidad. Para realizar el análisis de las propuestas políticas, la universidad ha sugerido a los candidatos abordar 4 temas que se consideran prioritarios. Primero, educación. Segundo, empleo a los jóvenes. Tercero, salud y bienestar público. Y cuarto, reforma política. Sin más preámbulo, me permito presentar a la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Cursó estudios de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de 3 libros, ¿Acaso la palabra?, Con la cabeza descubierta y Perspectiva, y de numerosos artículos para libros y revistas. Editorialista del diario de circulación nacional, El Universal. Entre actividades nacionales, ha estado en el Poder Legislativo Federal de México, siendo diputada federal en la 51ª, 53ª, 58ª y 61ª legislaturas. Senadora en la 67ª legislatura. Presidió el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Actualmente es candidata del PRI a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En el Gobierno Federal de México fue subsecretaria de la Secretaría de Gobernación en 3 ocasiones. En la Subsecretaría de Desarrollo Político fue el enlace con el Instituto Federal Electoral. Ha sido integrante de los consejos de la Banca de Desarrollo, Banco Nacional de Crédito Rural y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Fue subsecretaria de la Secretaría de la Reforma Agraria. En el orden estatal fue gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala. Entre sus actividades internacionales, ha sido miembro de numerosas delegaciones oficiales ante organismos multilaterales como la ONU, la FAO y la OEA. Fue integrante del Consejo Consultivo de la UNICEF México, consultora de IDEA Internacional, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Ha sido embajadora de México en la República de Cuba. Fue presidenta del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, instancia donde concurren legisladores de los congresos de todos los países de América Latina y el Caribe de habla hispana. Premios y condecoraciones: Mujer Hispana del Año, otorgada por la Fundación México-Americana de Oportunidades, MAOR, California, Estados Unidos. Mujer que hace la diferencia, otorgado por el International Women's Forum. Orden de la Solidaridad, otorgada por el Gobierno de la República de Cuba. Orden de Cruzeiro do Sol, otorgada por la República Federativa de Brasil. Orden de Isabel la Católica, otorgada por el Reino de España.
Orden del Soberano Congreso Nacional de Guatemala en grado de Gran Cruz, Medalla Rosario Castellanos, Congreso del Estado de Chiapas. Es miembro del Inter-American Dialogue y del International Women's Forum. Entre sus actividades partidistas es militante del Partido Revolución Institucional, en donde ha sido secretaria general de la Confederación Nacional Campesina y presidenta de su Comité Ejecutivo Nacional. Cedo la palabra a la licenciada Beatriz Paredes Rangel, quien nos hablará acerca de su proyecto para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes en el inicio de esta semana. Agradezco mucho a los integrantes de la organización estudiantil que me hayan hecho el favor de invitarme y reconozco la presencia de las autoridades educativas en este diálogo. Quisiera sobre todo aprovechar esta oportunidad que tenemos de conversar para que ustedes me pregunten, me cuestionen, me complementen, me señalen sus preocupaciones, y en ese sentido voy a tener una presentación inicial que nos permita abordar los temas que me han solicitado como guión, que me parecen muy pertinentes, e inmediatamente ponerme a las órdenes de ustedes en los planteamientos que quieran hacer. Yo les quisiera decir, en primer lugar, que comparto mucho la misión que tiene conceptualmente La Salle. Yo creo que la educación debe ser humanista, creo que la educación debe desarrollar integralmente al ser humano, creo que debe permitirnos desplegar todas nuestras aptitudes, formar nuestras habilidades y darnos una visión del mundo. Creo que la educación además permite robustecer una columna vertebral ética. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos muy claro dónde están los límites de un buen ciudadano, cuáles son las cosas que son pertinentes y útiles para la sociedad y cuáles son las cosas que son dañinas para la sociedad. Y la mejor manera de transmitir estos valores es, además de con el ejemplo familiar, es también de manera muy significativa en el proceso educativo. Yo no sé si quede claro en estas primeras palabras, pero soy una apasionada de la educación. Me parece que no hay actividad más trascendente a la que se pueda dedicar una persona que la de transmitir conocimientos a otros. La educación sintetiza en el esfuerzo de la relación entre el maestro y el educando, en esa relación que debe ser, para ser útil al proceso pedagógico, una relación respetuosa y creativa, sintetiza en una clase de 1 hora, en un encuentro de 45 minutos, en un seminario de varias horas, el conocimiento de toda la civilización humana. La educación nos conecta con nuestra especie, nos volvemos mucho más humanos en la medida en que conocemos mejor el esfuerzo que ha tenido que realizar el hombre y la mujer para establecerse como los sujetos que transforman la realidad, que han modificado la historia del mundo y que han modificado la naturaleza. Por eso, si tengo la fortuna de llegar a la jefatura de gobierno, una de mis actividades más importantes será la de buscar la más alta calidad educativa en el Distrito Federal. Será la de apoyar una estrategia que permita que todas las escuelas primarias públicas sean de tiempo completo. Eso significa que las niñas y los niños puedan quedarse a comer
en las escuelas primarias, lo que para las mujeres trabajadoras y las mujeres de escasos recursos es fundamental, es importantísimo, porque hemos podido detectar que uno de los momentos en donde pescan a los chavos para, desde chiquitos, inducirlos a la drogadicción, es a las salidas de las escuelas, cuando las mamás o los papás o algunos hermanos no pueden pasar por ellos. Segundo, además de optimizar la calidad y la enseñanza en aritmética, matemáticas, lectoescritura, gramática, vamos a fomentar que recuperemos 3 materias que son cruciales, sobre todo para los niños en esta etapa de la vida nacional, y con esto conecto un poquito el tema de educación con el tema de salud que abordaré más intensamente en unos momentos. Vamos a propiciar que verdaderamente se recuperen las clases de educación física, porque es increíble que siendo una ciudad y un país donde hay tantos millones de pobres, uno de nuestros problemas graves sea la obesidad infantil. Ahora yo puedo hablar de obesidad infantil porque de niña fui flaquita, no crean, ya estas horas, ya demasiadas tortas en el camino, ya me permiten hablar con cierto rubor del tema, pero con preocupación. Quiero decirles que vamos a estimular que verdaderamente se dé educación física en las escuelas, que vamos a recuperar la educación artística. A mí me choca, me chiveo mucho cuando leen mi currículum ni que estoy presente, porque pienso que eso es lo que he hecho, pero no lo que soy. Yo soy una persona, una mujer, como muchas de ustedes, que me gusta la música, que me gusta cantar, que me gusta la bohemia, que me gusta la poesía, que me gustan los deportes, que fui buen estudiante, pero al mismo tiempo era medio vaguita, eran una combinación peculiar, pero sobre todo soy una persona que tiene mucha empatía por la gente, me cae bien la gente, me gusta la gente, me parece que la gente es formidable, aunque de repente diga uno, oye, estos cuates se pasaron, en fin, todos tienen algo que nos puede dejar una huella importante. También queremos entonces recuperar la educación artística, la posibilidad de la apreciación musical. Vamos a establecer un programa de coros infantiles en todas las primarias y secundarias para que esta ciudad pueda tener un espacio. Establecer coros es muy barato, no se necesita grandes gastos. Un maestro de música que puede dar la clase de coro una vez a la semana, integrar coros, y los coros nos permiten, como otras actividades artísticas y deportivas, fomentar el espíritu de cuerpo, el trabajo en equipo. Uno de los grandes desafíos para la educación en nuestro país es cómo logramos fomentar el trabajo en equipo. Yo quiero ponerles un ejercicio, porque aprender a trabajar en equipo es uno de los asuntos cruciales para incidir en la transformación del éxito del país en su conjunto y de varios segmentos. Hagan un ejercicio, júntense y digan, vamos a decir todas las virtudes de fulanita, o vamos a decir todas las virtudes de fulanito. Júntense 5, júntense 8, júntense 12, de alguien que esté en el grupo, que sean amigos o amigas. Una lista de 10 virtudes y vean cuánto tiempo se tardan. Y luego júntense y digan, vamos a decir todos los defectos de fulanito o de fulanita y vean cuánto tiempo se tarda. En México tenemos que aprender a admirar las virtudes de los otros. En México necesitamos aprender a sentirnos orgullosos de que las otras y los otros sean mejores. Tenemos que generar una admiración empática y para eso hay un conjunto de técnicas y de metodologías en el proceso pedagógico que resultan muy importantes. Y una de ellas es estimular el trabajo en equipo. Y los coros, van a decir, esta señora está re loca, vino a hablarnos de música o de coros, pero estoy hablando en el capítulo de educación. Los coros tienen una enorme virtud.
Primero, cuando tienes que ir a ensayar, te tienes que bañar. Eso es una gran virtud, aunque lo duden, porque estás con tus compañeros y tus compañeras en el coro y ser limpio es bueno. A nadie le gusta cantar junto a alguien que lo lleve uno a pensar en algunos anuncios de desodorantes. Segundo, estar en un coro te obliga a ser puntual, porque el coro empieza a ensayar a determinada hora, la canción empieza a determinada hora, y la puntualidad es una virtud que también tenemos que adquirir los mexicanos. Tercero, lo que es más importante, estar en un coro te ayuda a saber que tu voz es complementaria de otros, que lo que hace la fuerza de una interpretación es la suma de muchas voces que se vuelven contundentes y te permite identificarte con otros que tienen tu mismo timbre de voz. Pero hay otra cosa muy importante. Estar en un coro te permite saber que a veces puedes ser solista, que a veces te puede tocar interpretar el aria o la canción principal y el resto te son indispensables para que te hagan el coro. Les pongo este ejemplo porque como hay muchos otros de metodologías pedagógicas que te permiten subrayar la importancia del trabajo en equipo. Otro de los asuntos en los que vamos a incidir en materia educativa es recuperar la estrategia de la educación medioambiental en un corte transversal a varias materias, porque el tema de la ecología y del medio ambiente incide transversalmente en varios temas. ¿Y qué vamos a hacer en el nivel preparatoria? En el nivel preparatoria vamos a ser la primera entidad de la República que ponga en práctica la reforma constitucional que tuve el honor de impulsar, que tuve el honor de aprobar y que tuve el honor de negociar. La reforma al artículo 3º constitucional que hace obligatorio para el Estado mexicano que todos los jóvenes en edad escolar tengan acceso a un lugar en la preparatoria o su equivalente de educación media superior. Esta es la reforma legislativa y la reforma constitucional en el marco de la educación más importante en los últimos 30 años. Estoy muy orgullosa de haber participado en ella y esta reforma significa que el Estado mexicano se obliga con distintos mecanismos a garantizar que no haya rechazados en edad escolar que quieran estudiar la preparatoria. Vamos, para lograr que en el Distrito Federal eso sea una realidad, a combinar recursos, a apoyar a las preparatorias públicas, a apoyar a las vocacionales públicas, a las escuelas técnicas de ese nivel, a generar varios horarios para poder satisfacer la demanda y vamos a subrogar servicios con las instituciones privadas que se quieran sumar a este esfuerzo. Se trata de utilizar intensivamente toda la capacidad instalada que tiene la Ciudad de México y el área metropolitana en horarios múltiples, en una estrategia convenida que nos permita garantizar que ningún joven, ninguna joven en edad de estudiar la preparatoria o su equivalente en vocacional o en educación media superior tecnológica o de otra naturaleza se quede sin espacio. Quiero decirles que esto es muy importante. En el Distrito Federal y en el área metropolitana, cada año hay alrededor de 60,000 muchachos que no encuentran espacio. Y si algunos tienen que ver con que se rechazó, con que fueron rechazados porque no pasaron el examen, necesitamos garantizar que haya la posibilidad de un curso propedéutico que permita subsanar la problemática que tienen los jóvenes que les impide pasar el examen de admisión. De lo que se trata es que no haya un joven sin una oportunidad de capacitación o de estudio en el
nivel medio superior. Se trata definitivamente de desarrollar estrategias de solidaridad que eviten la existencia de los ninis, porque lo que sucede con los ninis es que no hemos sido capaces como gobierno o como sociedad de generar oportunidades suficientes con los jóvenes. Y el bono demográfico, que es uno de las grandes oportunidades de México en esta etapa, si no se respalda a los jóvenes, el bono demográfico, en lugar de ser una palanca, se vuelve un lastre, y eso no lo podemos permitir. En materia educativa, también vamos a respaldar a las instituciones de educación superior, atendiendo uno de los problemas que considero más serios y más relevantes de la perspectiva integral de la educación superior, que es el de la vinculación de la oferta educativa con la oportunidad de empleo. Ese es el gran tema para ustedes. Ese es el gran tema para ustedes y para sus familias. Después de haber hecho un esfuerzo para estudiar, de pasar bien los exámenes, de ser buenos alumnos, después de que muchas de sus familias se sacrificaron para que pudieran venir a una escuela de tan alta calidad como es la Universidad La Salle, muchos de los jóvenes egresados no están encontrando empleo. Esto tiene una razón estructural que queremos resolver de manera estructural y tiene una razón coyuntural. La razón estructural es que es indispensable generar mecanismos de vinculación entre el diseño de la oferta en educación superior y la estrategia de desarrollo regional, la estrategia de desarrollo productivo del país. Es indispensable que los jóvenes sepan y conozcan cuando ingresan a una carrera, que desde el principio sepan cuál es el mercado de trabajo. Es fundamental fortalecer la orientación vocacional, porque en nuestro sistema educativo nosotros tenemos que tomar las decisiones demasiado jóvenes, demasiado chavitos. Egresando de la prepa tienes ya que decidir para toda tu vida si quieres ser ingeniero o quieres ser comunicólogo. Y hay gente que dice, yo me voy a la cola más corta. ¿En dónde voy a sacar mi ficha? En la cola más corta. O hay gente que pregunta, ¿en qué carrera no hay matemáticas para meterme a esa carrera? Entonces tenemos que fortalecer mucho la orientación vocacional. Tienen ustedes que tener acompañamiento suficiente en el momento de esa decisión. Me parece que todo el sistema educativo tiene que fortalecer la información de opciones profesionales y necesitamos que cada joven y cada mujer joven que se inscriba sepa cuál es el mercado de trabajo de la carrera que va a estudiar. Por ejemplo, a mí me encanta la onda cultura y la onda clásica. A lo mejor me hubiera gustado estudiar letras griegas, pero ¿saben cuántos trabajos hay para los expertos en letras griegas en México? Pues debe haber 4. Uno en la Embajada de Grecia cuando tiene presupuesto para hacer traducciones. Otro como traductor de poesía griega, hay un gran poeta griego que se llama Kavafis. Otro cuando venga el ministro griego a México, o sea, una vez cada 20 años. Entonces, yo tendría que saber, si quiero estudiar letras griegas, que mi mercado de trabajo es muy chiquito, muy reducido, y que si yo tengo posibilidades de vivir de otra actividad, pues, fantástico, o si es una carrera complementaria, fantástico, pero lo que tenemos es que tener la información. Ustedes tienen que tener información suficiente sobre su vocación y sobre las ofertas que hay de distintas carreras y sobre el mercado de trabajo. Pero hay otra cosa muy de fondo. Tenemos que tener diseños curriculares vinculados a las perspectivas de desarrollo del país, de la región. Por eso estoy planteando la posibilidad de generar un gran consejo de vinculación de educación superior y el sector empresarial, el sector productivo,
con una visión del Distrito Federal y del área metropolitana. Tengo proyectos muy ambiciosos para respaldar el empleo de los jóvenes y paso muy rápidamente, solo por razón de tiempo, porque por de educación podría pasarme muchas horas hablando y además me encantaría retroalimentarme y aprender de la experiencia de ustedes y de sus profesores, porque respeto mucho la tradición educativa lasallista. Quisiera pasar al tema del empleo de los jóvenes. 1. Presenté, ya lo hice por mi convicción, ni siquiera tenía idea de que iba a ser candidata. Presenté una iniciativa de ley de servicio social remunerado. El tema de la problemática de los jóvenes y el empleo es un asunto que me ha preocupado desde hace mucho. Y ahora estamos viviendo una crisis universal en relación a los jóvenes y el empleo en el mundo occidental. En México es una crisis más acentuada, porque el manejo global de la crisis económica que tuvimos hace unos 3 años fue muy equivocado por esta administración federal, y eso hizo que en otros países de América Latina se recuperaran más rápido y nosotros hubo un año que decrecimos -6, el peor año de desempeño de la economía mexicana en los últimos 30 años. Entonces fue muy dramático. Aunque la crisis económica es una crisis de carácter mundial, particularmente de las economías desarrolladas, como nosotros estamos muy articulados a la economía norteamericana, el ritmo de recuperación de la economía norteamericana nos está afectando, y como no tenemos resueltos varios problemas estructurales, también eso nos está afectando. El caso es que eso incide en que los jóvenes mexicanos estén encontrando 0 posibilidades de empleo formal o muy reducidas posibilidades de empleo formal. Y esto es muy grave. ¿Saben por qué? Porque en esta etapa los jóvenes tienen muchísimas expectativas. Entonces hay una paradoja. Ustedes tienen muchas expectativas, han estudiado, han aprendido, forman parte de la generación de la era de las telecomunicaciones. Con un clic aquí pueden comunicarse con todo el mundo, tienen expectativas de consumo muy altas, y teniendo todo esto y además el sueño y el deseo de poder triunfar y de tener éxito, están viviendo en un mundo que les cierra las oportunidades, les genera muchas expectativas y muy pocas oportunidades. Es una competencia despiadada, la licenciatura ya no alcanza, hay que tener maestría, hay que tener doctorado. Con todo esto, que comprendo muy bien y que forma parte de la crisis griega, de la crisis española, de la crisis del norte de África, es una crisis del mundo desarrollado que repercute en los países que no tienen una estructura económica sólida, y también es una crisis ligada a la revolución tecnológica, porque muchas cosas en donde antes se empleaban personas, ahora se resuelven robóticamente. El tema del empleo y del empleo juvenil es uno de los asuntos cruciales para el diseño de políticas públicas. ¿Qué propongo? La ley de servicio social remunerado, que les va a permitir a todos los que están en los últimos años de las carreras o que acaban de egresar o en el primer año, tener un apoyo para que obtengan su primer empleo. Este apoyo se dará a los empleadores, a los empresarios, para que ellos aporten la mitad de su ingreso y con un apoyo específico tengan ustedes la mitad de su ingreso. Esto solo se entregará a aquellos empleadores y aquellos jóvenes que encuentren un trabajo ligado a su profesión. No es un subsidio para que los contraten de chalanes, para que los contraten de jalapatas o de fotocopiadores, es un subsidio para que los contraten en actividades ligadas a su profesión. Y este proyecto tiene como propósito romper el círculo vicioso de que no los contratan porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no los contratan.
Una segunda propuesta muy concreta es respaldar a aquellos jóvenes que tienen posibilidades y decisión de establecerse y generar su autoempleo, ya sea en una pequeña empresa, en un pequeño negocio, en un bufete, en un consorcio. Quiero ponerles un ejemplo. Supónganse que un grupo de jóvenes y de muchachas doctoras, doctores y doctoras, quieren poner un pequeño hospitalito, una pequeña clínica en algún lugar. Les vamos a apoyar a hacer el diseño de su proyecto, les vamos a sugerir qué especialidades convienen y les vamos a respaldar para sus instalaciones indispensables. Esto será en un esquema de proyectos con un fondo de financiamiento para el primer empleo ligado a los jóvenes egresados de las universidades. Otra importante posibilidad es que vamos a hacer un programa de rescate de todos aquellos jóvenes valiosos que han hecho posgrado, en México o en el extranjero, que terminaron con extraordinarias calificaciones su posgrado, su maestría, su doctorado, y que no se regresan al país porque no encuentran trabajo. Y no hay una estrategia de inserción en actividades vinculadas a sus carreras por esta falta de estímulo. Y finalmente vamos a multiplicar la posibilidad de que trabajen en áreas estratégicas de políticas sociales en el gobierno del Distrito Federal para que extendamos servicios de medicina preventiva, servicios de asesoría jurídica, servicios de medio ambiente y manejo adecuado del entorno ecológico en brigadas de jóvenes egresados que participen con el gobierno del Distrito Federal. Haré un breve comentario sobre la temática de salud, que también me pidieron algunos comentarios, y finalmente unos breves referencias al tema de reforma política. En materia de salud, queremos desplegar una estrategia muy ambiciosa. Primero, una gran estrategia de medicina preventiva. Yo tuve el honor de ser gobernadora de Tlaxcala, recibí el Premio Mundial de la UNICEF porque logramos una estrategia de medicina preventiva en relación a la problemática de morbilidad infantil que fue muy notable gracias a la participación ciudadana. En el Distrito Federal, si quisiéramos, si se tuviera voluntad política para resolver la temática de salud en serio, existe la infraestructura suficiente y podría haber una estrategia de coordinación entre todas las instituciones de salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salubridad y de Salud del Gobierno del DF y las instituciones de medicina privada, en una sinergia positiva de complementación. Esta es la capital de la República. Aquí están establecidos los institutos de investigación médica más importantes del país. Aquí está el Instituto de Nutrición, aquí está el Instituto de Cancerología, aquí está el Instituto de Cardiología. Hay, pues, una capacidad instalada de servicios de salud que necesitamos optimizar, necesitamos que funcione bien, y eso supone poder realizar convenios con estas instituciones federales y poder apoyar con recursos para que se complemente el equipamiento, para que no haya falta de medicamentos y para que se abran las plazas necesarias que permitan cubrir el servicio médico y todo el entorno, todo lo paramédico, que es lo que hace la calidad en la atención. Pero aunado a ello, una estrategia de medicina preventiva en donde logremos que todos los alumnos de las escuelas primarias tengan su cartilla de salud. En una ciudad en donde tienes una escuela a 10 cuadras de distancia de una clínica, otra escuela a 20 minutos de distancia de otra clínica, tú podrías hacer un esquema de medicina preventiva extraordinario si realmente logras que los alumnos al ingresar al curso sean
apoyados por un médico, por una médica, por un pasante, para que tengan su cartilla de salud y puedas ir supervisando su peso, su talla y reconozcas sus habilidades básicas en la vista, en el oído y en las cuestiones que te permiten detectar oportunamente si hay riesgo de una enfermedad delicada. La medicina preventiva es lo mejor y hay experiencias comunitarias extraordinarias que se pueden aplicar en la Ciudad de México. Vamos a establecer un conjunto de unidades móviles que respalden la atención médica preventiva, particularmente en la atención de las mujeres trabajadoras y de las mujeres que viven en las áreas más apartadas y no tienen acceso a la seguridad social, que nos permita detectar con unidades móviles el cáncer mamario y el cáncer cérvico-uterino, que siguen siendo uno de los grandes problemas de salud en la Ciudad de México y en el país. Estimadas amigas, estimados amigos, concluyo esta exposición, no la hago más extensa en cada uno de los rubros, porque me llevaría toda la mañana y ya no estoy cumpliendo con lo que dije, que lo que me importa es escuchar sus preguntas. Concluyo esta exposición haciendo una breve referencia al tema de la participación ciudadana en favor de los habitantes. Voy a proponer una iniciativa de ley que nos permita que en las delegaciones haya cabildos ciudadanos, cabildos donde las candidaturas sean ciudadanas, que en la instancia de gobierno delegacional, que es la más cercana a la población, que es la más cercana a los habitantes, la gente elija a través de cabildos a sus representantes y logremos a través de la participación ciudadana erradicar la corrupción. Yo creo que uno de los problemas más graves de la Ciudad de México es la corrupción. No sé si ustedes de manera directa, pero seguramente sus familiares han vivido varios problemas de extorsión, de que piden mordidas, de que les cargan la mano cuando quieren concursar para realizar alguna obra. Es una ciudad que lamentablemente está afectada por el cáncer de la corrupción. Y eso sucede en varias de las dependencias del gobierno central, pero también en varias de las delegaciones. Y nos parece que lograr que en cada delegación haya un cabildo ciudadano es un instrumento fundamental para que los vecinos de la delegación incidan en la administración de los recursos y en la fiscalización. Vamos a proponer, dentro de esta reforma política, que el titular del área de Contraloría del gobierno de la ciudad sea nombrado a partir de ternas que presenten órganos ciudadanos colegiados y ratificado por la Asamblea. Vamos a impulsar que los funcionarios públicos de primer nivel presentemos nuestras declaraciones patrimoniales cada 6 meses y se difundan ante la sociedad. Vamos a establecer un conjunto de estrategias colegiadas entre autoridades y ciudadanos para varios temas, para vigilar que los avances que se tienen en materia de derechos civiles y de no discriminación por ningún motivo realmente se apliquen, para vigilar que las licitaciones sobre obras se publiciten suficientemente y se presenten ante la ciudadanía los plazos de término de las obras, porque hemos visto que hay obras que uno ve cuando empiezan, continúan y continúan y continúan y la gente no sabe cuándo van a acabar y se destrozan varias áreas de la ciudad. Y lo malo no solo es que no se cumpla con el programa de obras, sino que cada vez que hay una ampliación se destinan recursos que ya no se tienen que licitar y no queda claro en dónde y por qué esa obra cambió de costo y de significado. Como esas, otra serie de medidas, pero lo fundamental es llevar el poder ciudadano a las delegaciones para sanear ese nivel de gobierno que es el más cercano a los habitantes de la ciudad. Les agradezco mucho su atención y me pongo a sus órdenes.
Agradecemos a la licenciada Beatriz Paredes su intervención y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas ya aquí en la urna. No sé cómo prefiera, licenciada. Perdón, no sé cómo prefiera, si tenemos aquí algunas preguntas ya en la urna o directamente del público, como usted prefiera. Como ustedes quieran. Bien, adelante, vamos con las preguntas. La primera pregunta que tenemos es de una alumna de la Facultad de Derecho, de Yarey Sánchez Lagunas, y bueno, específicamente le gustaría saber, además de la corrupción, de lo cual ya nos habló, ¿cómo es que usted establecería ciertos parámetros para combatir la delincuencia? Si quieren, recibo 3 preguntas para que pueda hacer más oportunidad de participación. Esta pregunta es de Ana Valeria Ramos, de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, y la pregunta es, ¿cuál es su plan para mejorar la seguridad en la ciudad? Esta pregunta es de Jorge Luis Sosa, de la Facultad de Negocios, y dice, ¿qué tiene pensado hacer con los trabajadores del SME? ¿Les devolverá sus trabajos o tiene pensada otra cosa? Hay 2 preguntas que se vinculan con el tema de seguridad. La de Yarey. ¿Anda por aquí Yarey? Es un nombre original, Yarey, es la primera vez que lo escucho. Yarey Sánchez. Y la de Ana Valeria Ramos. Los 2 tienen que ver con el tema de seguridad. Miren, en materia de seguridad tenemos que trabajar en 3 niveles, cuando menos, de manera muy consistente. Garantizar la profesionalización de las policías. Esto todo el mundo se los va a decir. Y algunos les van a decir que ya lo hicieron y que son lo máximo. Pero bueno, la gente que vive cotidianamente el riesgo y la incertidumbre en la ciudad sabe que todavía faltan muchas cosas por hacer. Garantizar la profesionalización de las policías, garantizar su coordinación interna, garantizar, y aquí ya empiezan las variantes, que los policías tengan ingresos suficientes y programas de estímulo al buen comportamiento, y que los policías sepan que si tienen un comportamiento decente, no rata, no corrupto y no ligado a ninguna de las mafias durante un periodo determinado de tiempo, tienen un ascenso y después tienen otro ascenso y después pueden dedicarse a otra actividad. Garantizar que en un lapso de tiempo razonable generen un patrimonio mínimo de manera honrada que les permita tener una casa habitación y condiciones de seguridad, e involucrar a sus familias en ello. Entonces hay un programa necesario de profesionalización de los policías y un programa necesario de ingresos suficientes y de estímulos. Pero además hay que acercar a los policías a la comunidad. Hay que recuperar un concepto que es el policía de barrio, que le permita a los vecinos, a los que viven en esa manzana,
a los que viven en esa unidad habitacional saber quiénes son los policías que los cuidan. A mí me encantaría saber si ustedes saben quiénes son los policías que están en el entorno de sus manzanas. Necesitamos, los ciudadanos, conocer su nombre, su rostro, saber dónde viven, tener modo de articularse en una evaluación social que permita, si no se presentan, si no pasan el patrullaje o si pretenden extorsionar, poder denunciarlos. Y ahora los medios electrónicos, los medios tecnológicos permiten que eso se haga. Eso hablando de las policías. Pero la estrategia de seguridad es mucho más que eso. Es tener una visión integral del Distrito Federal, el Valle de México y el área metropolitana. Tener capacidad de coordinación con este ámbito, con el gobierno federal y con el ámbito metropolitano. Y tiene que ver también con diseñar estrategias de inteligencia. Y no hablo de la inteligencia de sacarse 10 o de sacarse 5. Hablo de un concepto en seguridad que se llama inteligencia, que te permite hacer un análisis preventivo de las bandas delictivas, que te permite tener un estudio de movimientos, de cómo se mueve y se traslada el crimen organizado, que te permite tomar medidas drásticas cuando ves que algún área se te está contaminando, en fin, un diseño de inteligencia que sobre todo te permite hacer programas estratégicos de prevención para que la población no esté amenazada. Hay que incrementar la tecnologización de la vigilancia en la ciudad. Es perfectamente factible en todas las unidades habitacionales, independientemente de a cuál estrato económico pertenezcan, tener un sistema de cámaras bien articulado y apoyar la participación ciudadana en la supervisión del comportamiento de los cuerpos policíacos. Y otra cosa que casi nadie va a mencionar, pero que considero que es indispensable, es enfrentar de manera directa y clara el problema del narcomenudeo. Se presume que se ha avanzado mucho en seguridad, pero el nivel de incremento del narcomenudeo en la ciudad es enorme. Y creo que tenemos que tener una decisión a partir de 3 grandes premisas. Primero, garantizar que los niños y los adolescentes no sean cooptados en las escuelas y en las inmediaciones de las escuelas. Y eso supone una gran alianza con los maestros y con los padres de familia, y hacer una revisión del diámetro de la escuela y de todos los vendedores ambulantes que llegan a las escuelas, y saber que en las tienditas que están en el diámetro de la escuela no hay en ninguna tiendita o en ninguna papelería en donde sean fachadas del narcomenudeo, y que ninguno de los que llegan a vender estén coadyuvando con el narcomenudeo. Y hablar claramente con los jóvenes. Miren, estimados jóvenes, y qué bueno que está aquí el rector y sus maestros, el tema de las adicciones, para mi sorpresa, es el tema que me ha salido en 3 encuestas juveniles que he mandado a hacer como el segundo de mayor preocupación. Los chavos y las chavas están preocupados porque tienen algún amigo, alguna amiga, algún pariente, o porque ellos mismos ya cayeron en esa circunstancia tan dramática. Y es un asunto que tenemos que hablar, y tenemos que hablar en voz alta. Y ustedes tienen que saber que va a haber el número suficiente de centros de rehabilitación, y ustedes tienen que saber que hay un consejero educativo en la escuela con quien pueden hablar el tema. Y ustedes tienen que saber que si tuvieron la circunstancia de que fueron a una fiesta que se volvió una fiesta muy pesada y que de repente les dijeron, ¿y por qué no le llegas a esto? Y le entraron y no sé cuánto y no sé qué, y después otra vez y después otra vez, que hay modo de que lo hablen y que hay modo de que se encuentren modalidades de rehabilitación. Necesitamos multiplicar la prevención de las adicciones y multiplicar los centros de rehabilitación, y hablar esto con absoluta franqueza con los padres de familia y con los maestros. Y necesitamos garantizar que ningún delincuente abusa de la inocencia
y de la ignorancia de niños y adolescentes para inducirlos a las adicciones. Otro parámetro muy importante es hacer una reforma en la Procuración de Justicia y, con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial, impulsar el que cumplan la reforma constitucional para avanzar en la transparencia, en la agilidad y en la implantación de los juicios orales. El otro tema por el que me preguntaron es sobre el ESME. Primero, este asunto yo no lo veo político electoral. Me parece que hacer política electoral con temas tan delicados para la vida del centro del país y para la vida de muchas personas no se vale. Creo que las autoridades hicieron un análisis que los llevó a tomar decisiones. Evidentemente, quienes trabajaban en la Compañía de Luz y Fuerza del centro se vieron afectados, pero son decisiones ya tomadas con contenido jurídico específico, y yo he tenido oportunidad de dialogar con varios de los trabajadores en distintos momentos, y lo que creo es que se tiene que procurar un proceso de reinserción de los trabajadores que quieran hacerlo en las especialidades que conozcan. Pero este no es un tema de manipulación electoral. Gracias, licenciada. En las redes sociales nos llegan dos preguntas. La primera, ¿qué hará para mejorar la parte ecológica? Y la segunda, ¿qué piensa hacer en materia de transporte público y su reglamentación? Y podríamos sacar una más para que sean las... ¿Qué la hace diferente de sus contrincantes? Bueno, primero los huipiles, que es una diferencia que salta muy a la vista. Tengo más experiencia de gobierno. Yo he sido gobernadora y a todos, a todas, quien quieran saber cuáles fueron mis resultados, además de que tendré que poner una nota, un link que va a aparecer de autoelogio, y eso me choca, en mi página. Yo les pido sobre todo que hablen con mis paisanos tlaxcaltecas. He sido presidente del Congreso de la Unión, tengo capacidad de gestionar en el nivel del Poder Legislativo Federal, que es crucial para la definición de presupuestos, los recursos que requiere el Distrito Federal para las grandes obras que se tienen que hacer. He sido embajadora, fui presidente del Parlamento Latinoamericano, conozco todas las grandes ciudades de América Latina y buena parte de las grandes ciudades del mundo, y sé qué experiencias exitosas ha habido en esas ciudades para combatir la delincuencia, por ejemplo en Bogotá y en Medellín, para tener el mejor sistema de transporte público, por ejemplo en Curitiba, Brasil, para tener un diseño que permita no asesinar a los ríos que siguen vivos, por ejemplo en Sao Paulo, para encontrar alternativas de una política cultural activa, por ejemplo en Montevideo. En fin, conozco las experiencias exitosas y las experiencias fracasadas de varias de las grandes metrópolis de América Latina y de otras zonas del mundo. Pero sobre todo, lo que más me hace distinta de las otras candidatas y el otro candidato a quienes respeto, es que yo no estoy ligada a ninguna mafia, y para mí la ciudad no es un botín. La ciudad no es un botín, y eso es crucial. Es crucial para poder tomar las medidas que se necesitan en esta ciudad, que son medidas enérgicas en muchos aspectos. El que ninguna pandillita te haya ayudado a ganar una elección interna o a competir. Es fundamental poder transitar tomando decisiones con absoluta firmeza y con absoluta tranquilidad. Quiero decirles que mencioné lo del tema de los presupuestos y de la importancia de tener capacidad de gestión en el ámbito federal,
porque el gran tema del medio ambiente y de la ecología de la Ciudad de México, que es uno de los temas esenciales, yo soy muy enamorada de la visión medioambientalista. Tengo el honor de formar parte de una comisión sobre el cambio climático. Creo que el tema del cambio climático es mucho más importante que lo que nos hemos querido dar cuenta. Y para ustedes, que van a vivir muchos años más, todavía es mucho más trascendente. Me parece que un gran compromiso de los jóvenes mexicanos y de los jóvenes en el mundo sería tener la información y generarse una conciencia ambientalista, porque se necesita como masa crítica para obligar a las autoridades y a los intereses a que tomen medidas adecuadas para restaurar el medio ambiente. En materia de ecología vamos a necesitar todo el respaldo del gobierno federal y vamos a actuar con toda energía en el Distrito Federal para resolver en primer lugar la problemática del agua. El tema del agua es esencial resolverlo en la Ciudad de México. Hay que garantizar que todas las zonas de la ciudad tengan agua de calidad y dotadas permanentemente de ella, porque hay muchas zonas en la ciudad que no disponen de agua en todo el tiempo. Hay que lograr que no perdamos el agua de lluvia. Voy a hacer una convocatoria porque ya se armó un debate técnico que me parece muy interesante sobre la pertinencia o no de un drenaje pluvial. Yo sostengo que es pertinente, pero hay que escuchar a los expertos, y sostengo que aunque sea muy costoso, por más caro que cueste, es mucho más lo que vale, y lo que vale para la perdurabilidad en el tiempo, que en esta ciudad podamos retener el agua de lluvia de esos chaparrones enormes, de esos grandes aguaceros que mezclan con el agua del drenaje y se pierden. Me parece que resolver el tema del agua, garantizar que no haya inundaciones, avanzar de manera definitiva en la problemática de los residuos sólidos. No es posible que cada 3 cuadras, cada 10 cuadras encontremos hacinamientos de basura, que parezca que tenemos que vivir entre la basura, que no haya el talento o la decisión para organizar bien la recolección oportuna de la basura y su transformación en desechos sólidos que permitan de allí generar energía. Déjenme decirles que una de las ciudades que fui a conocer para aprender cómo se le hace en las grandes urbes, que tienen una problemática de agua y una problemática de articulación entre agua, basura y medio ambiente, que es un sitio fantástico que a quienes les interese el medio ambiente, y lo comento, señor rector, porque ustedes deben generar intercambios con otras escuelas lasallistas en el mundo, fue en Estocolmo. En Estocolmo, en Suecia, la verdad es que aprendí extraordinariamente. Tienen un sistema que permite que en una unidad habitacional de muchos edificios, pero mucho menores, mucho más chicas que las grandes unidades habitacionales que tenemos nosotros, la basura la depositan en la boca de un tubo, y en el proceso del departamento al recorrido por la unidad habitacional, por el edificio, por las otras inmediaciones, bla, 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 llega la basura ya procesada y genera energía que retroalimenta la unidad habitacional. En una ciudad en donde hace tanto frío, ellos necesitan generar energía alternativa de muchas maneras. Entonces han ideado un conjunto de diseños como existen en el mundo, para que los desechos sólidos, en lugar de ser una montaña que abate a las personas, sean oportunidad de generar ingresos y energía. Hay muchas experiencias y muchas tecnologías que tenemos que aplicar en la Ciudad de México. Avanzar en el control de la contaminación del aire,
impulsar el uso de energías alternativas para el transporte, y me meto al tema del transporte público ahorita, impulsar el diseño de transporte pertinente para las distintas zonas de la ciudad y restaurar las áreas verdes. Vamos a establecer el bono de carbono, el bono en favor del medio ambiente en todas las delegaciones del sur de la ciudad. Que los habitantes de las delegaciones del sur de la ciudad sepan que les conviene mucho más preservar su pequeño bosque que permitir que lo lotifiquen para que se hagan después desordenadamente casas habitación. Vamos a apoyar un gran programa de recuperación de las chinampas y de los humedales en Tláhuac, y vamos a consolidar una estrategia de apoyo para Milpalta, para Coajimalpa, para la Magdalena Contreras, que tienen todavía pulmones muy importantes para la Ciudad de México, y restaurar las áreas verdes en la ciudad con un gran programa de apoyo y de estímulo para que todas las personas hagamos un esfuerzo por cuidar nuestras áreas verdes, resembrarlas y crear nuevas áreas verdes. Creo que es indispensable resolver el tema medioambiental de la ciudad. En el corazón de mi concepto de campaña está tomar las medidas estructurales que permitan que la gran Ciudad de México perdure en el tiempo. Y para que perdure en el tiempo tiene que haber un medio ambiente que la vuelva viable y empleo para que la población tenga condiciones de vida dignas. En materia de transporte público, quiero comentarles que con esta misma idea metropolitana, porque resolver el problema del transporte en la Ciudad de México es un asunto del DF y del área metropolitana. Para que se den ustedes una idea, hay alrededor de 11 millones de movimientos entre el área metropolitana y el Distrito Federal diariamente. Tenemos que hacer un estudio de tiempos y movimientos, de orígenes de salida, de orígenes de llegada. Tenemos que armar un diseño, yo digo que es un diseño radial, en donde tengamos trenes rápidos que se articulen con estaciones del metro o estaciones del metrobús. Yo creo que el metrobús es una buena solución, pero me parece que hay que revisar las avenidas en donde lo establecieron. No creo que todas las avenidas en que lo establecieron sean las pertinentes. Me parece que tiene que haber un estudio de ingeniería de tránsito articulado e integral. Me parece que en la parte de ingeniería de tránsito les ha fallado mucho. Y por otro lado, necesitamos apoyar a los transportistas que prestan servicio colectivo a modernizar su flota, a tener una flota con energías alternativas en lo posible, pero sobre todo regularizarlos. Porque no es posible que haya 10,000 taxis piratas desde hace 10 años y que no puedan tener un programa de regularización. Ni es posible, porque no es lógico, ni es posible por ellos mismos, porque lo que pasa es que los sangran, porque son piratas, cuando ya los podrían haber regularizado, ni es posible por los taxis regulares que tienen competencia desleal y que no se puede establecer una política integral. Entonces tiene que haber un programa de regularización de espacios y de interconectividad en una visión metropolitana del transporte público y propiciar el uso de energías alternativas. Muchas gracias, licenciada. Vamos con 3 preguntas abiertas del público directamente. La última ronda, con todo gusto. Gracias. Sería la última ronda. Adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta es acerca del sistema penitenciario del DF. Por lo que entiendo ahorita es un caos. ¿Piensa hacer alguna reforma en ese sistema? Disculpe, ¿cuál es su nombre? Alejandro Musquiz. Bueno, soy Javier, de Ingeniería.
Mi pregunta es, ¿cómo piensa garantizar la educación superior, habiendo miles de jóvenes que no tienen acceso a ella? Mencionó un examen propedéutico, pero un examen propedéutico no da acceso a la educación si no hay cupos suficientes. Buenos días, soy Sergio Antonio Flores de Comercio y Negocios Internacionales. Mi pregunta es ¿cómo planea resolver el problema del ambulantaje en la ciudad? ¿Cómo planea resolver el problema del ambulantaje en la ciudad? Voy a contestar las tres, no necesariamente en el orden que me las formularon. Javier, yo lo que planteé es garantizar la oferta de la educación media superior, que es el nivel de preparatoria o su equivalente. En cuanto a la educación superior, lo que el candidato Enrique Peña está proponiendo y nosotros respaldamos es garantizar la oferta ahorita de educación superior para la demanda reconocida, que no quiere decir que toda la demanda esté satisfecha, estamos hablando de la demanda reconocida, es de alrededor de un 30% la oferta existente en el sistema educativo nacional. Peña se está comprometiendo a lograr aumentar en el lapso de su gobierno un 50% más esta oferta. Queremos llegar a las cifras en el país de alrededor de un 50% de la demanda de educación superior satisfechas. A mí me parece que en el Distrito Federal podemos multiplicar esa cifra, porque aquí existen las instituciones de educación superior más relevantes del país. E insisto, una posibilidad realista es lograr convencer en una estrategia de coordinación entre el sector público y el sector privado el que haya turnos múltiples que nos permitan usar intensivamente la capacidad instalada. En esta ciudad, hace algunos años, había secundarias nocturnas y los trabajadores iban a la secundaria en la secundaria nocturna. Evidentemente, las condiciones de inseguridad atentan en contra de este tipo de escalonamiento de los horarios, pero hay que garantizar condiciones de seguridad en términos generales y hay que cuidar las condiciones del equipamiento urbano, del entorno de las universidades para garantizar que tengan suficiente alumbrado público y una estrategia de vigilancia específica. Entonces es la multiplicación de turnos, el uso intensivo de toda la capacidad instalada en la ciudad, lograr la colaboración entre el sector público y el sector privado, la readaptación de edificios que ya no se están utilizando como se utilizaban antes intensivamente. Y finalmente, quiero decirles que yo tuve la oportunidad de participar como miembro de la Comisión de Educación en lograr establecer en la Ley General de Educación la obligatoriedad de que se destine cuando menos un 8% del presupuesto en materia educativa. Esto es algo por lo que ya propugné como legisladora y ahora voy a exigir para que se destine esos recursos y cuando menos del presupuesto del Distrito Federal, desde luego que vamos a incrementarlo sustantivamente. Creo también que es fundamental sostener e incrementar programas de becas para que se facilite el acceso a la educación superior de muchos jóvenes que desean hacerlo. Sergio, el principal problema del modelo económico de la ciudad es que no ha habido un diseño estratégico para generar empleo formal. Yo creo que ese es uno de los errores más graves de los gobiernos de los últimos 12 años. El modelo, ya sea por inercia,
porque no quiero pensar que ha sido deliberado, ha prohijado el que la gente encuentre como expectativa el empleo informal. El INEGI dice que alrededor del 30% de los habitantes de la ciudad trabajan en la economía informal. La realidad nos demuestra que es bastante más de ese 30%. Hay muchísimo informalidad y dentro de la informalidad el ambulantaje. Nada más que hay ambulantaje informal y hay ambulantaje ilegal. Ambulantaje informal es aquellos ambulantes que de repente te venden naranjas, elotitos o venden unos muñecos de peluche que hacen en las casas. Ese es ambulantaje informal. Ambulantaje ilegal es aquel que te vende piratería, es aquel que te vende artículos robados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una tipología del ambulantaje. Tenemos que entender qué parte del ambulantaje es el final de una cadena de actividades delictivas, comillas, y qué parte del ambulantaje forma parte de un proceso simplemente de informalidad en el trabajo. Tenemos que encontrar estrategias de reconversión del ambulantaje, porque finalmente la gente lo que requiere es una oportunidad de ingreso. Si muchos ambulantes no son ambulantes porque les guste, son ambulantes porque es la única posibilidad que encontraron para tener un ingreso para sobrevivir. Y eso tiene que ver con un cambio del modelo económico de la ciudad. Tú tienes que propiciar grandes proyectos económicos que te permitan la generación de empleo, respaldar a aquellos grupos de ambulantes que quieran reconvertirse a la economía formal, precisar la aplicación de la ley con aquellas cadenas de ilegalidades que utilizan a los ambulantes para cerrar su ciclo y respaldar con reubicaciones, con espacios, con políticas de financiamiento. Pero también, y esto es esencial, vuelvo a insistir, requerimos un nuevo modelo económico en la ciudad. Requerimos una ciudad que piense en ustedes. Requerimos una ciudad que se vuelva en la capital de los servicios de salud de alta calidad, para que muchos médicos que estudian en nuestras universidades encuentren empleo. Hay ciudades del sur de Estados Unidos que de eso viven, de ser grandes centros hospitalarios. Y tenemos grandes especialistas mexicanos que se van a operar allá. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no podemos tener una visión de grandeza del perfil económico de la ciudad? ¿Por qué no podemos pensar que podemos establecer en el Valle de México, en el área metropolitana, para que trabajen los ingenieros, los técnicos, los egresados de CONALEP, nuestro gran Silicon Valley mexicano? ¿Por qué no podemos pensar, si tenemos un mercado enorme de computadoras, en tener una gran ciudad informática en el Valle de México y en el área metropolitana, donde encuentren trabajo los ingenieros y los técnicos que generamos por miles en el sistema educativo del altiplano? O sea, hay que cambiar la perspectiva económica de la ciudad. No se puede seguir con esta inercia que los que pueden construyan grandes edificios y todos los que no pueden solo se dediquen a la economía informal. Si queremos verdaderamente una ciudad con perspectiva, necesitamos cambiar el modelo económico. Finalmente, en torno a la temática de readaptación social, efectivamente los reclusorios son una bomba de tiempo. Es indispensable tomar decisiones estratégicas y drásticas, pero también recuperar la filosofía de readaptación social de nuestros grandes abogados humanistas, como el doctor Sergio García Ramírez. Una de las cosas que tenemos que revisar es por qué están presos los que están presos, para que revisemos cuántos de los que están presos por delitos de pobreza, los que se robaron 2 litros de leche en el supermercado y no tuvieron una buena defensa,
los que estaban desesperados y para apoyar a sus hijitos hicieron un robo mucho menor. Tenemos que hacer un esquema de readaptación social, no necesariamente recluido para los delitos menores y los delitos de hambre. Y eso nos reducirá el número de reclusos. Tenemos que garantizar que los delincuentes de alta criminalidad se trasladen de manera inmediata a los reclusorios federales. Tenemos que revisar los mecanismos de control en los centros de readaptación social. La experiencia del predominio de los reclusos sobre la administración ha dejado muy malas experiencias concretas, incluso muy violentas, y tenemos que garantizar la adecuada defensoría de oficio, el apoyo a las víctimas y que en los reclusorios no se hagan negocios, porque lo que es más grave es todavía abusar de quienes están presos haciendo negocios con ellos. Que no se cobre porque los puedan ir a visitar, que no se cobre porque pueda haber visita conyugal, que haya un proceso de transparencia y anticorrupción en el manejo de los reclusorios, y también que haya un control de los usos tecnológicos para que no se manejen secuestros express desde teléfonos celulares que se operan en los reclusorios, haciéndose de la vista gorda algunos cómplices. Es un gran tema y le felicito por haberme hecho esa pregunta. Yo creo que es uno de los temas en donde a mí me importaría muchísimo que muchos pasantes de derecho nos ayudaran revisando la situación de los centros de readaptación social del Distrito Federal. Amigos de la universidad, les agradezco muchísimo. Si me puedo llevar las preguntas, sé que muchos de ustedes pusieron su correo electrónico y nos comprometemos a contestárselas. Las que tienen que ver con lo mismo, pues les ruego que ya se las den por contestadas, si no van a hacer rollos y rollos, y es lo que menos quiero. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Pido al maestro Enrique González Álvarez, al ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis y al doctor José Antonio Vargas Aguilar suban para hacerle entrega de un reconocimiento y un obsequio como muestra de nuestro agradecimiento.